Nuestra iglesia nació con la visión de ser cristianos como la del primer siglo, pero también con la misión de restaurar el cristianismo primitivo. Con esa visión nació la iglesia de Dios. Diga conmigo, la iglesia de Dios a la que pertenecemos nació con la visión de ser como los cristianos del primer siglo. Amén. Y también con la misión de restaurar el cristianismo primitivo. ¿Cree usted que esa misión se puede cambiar? ¿Qué piensa usted? ¿Se puede cambiar esa misión? Sí, se puede cambiar cuando nosotros no nos interesamos en lo que significa ser cristianos como la Biblia lo enseña. Uno puede, con sus prácticas, puede desviarse del propósito y puede resultar queriendo hacer un santo hace un sapo. Simple y sencillo. Porque el propósito es el que marca la diferencia. Yo sé para dónde voy y procuro hacer lo que tengo que hacer para alcanzar lo que pretendo lograr, pero cuando no sé qué quiero, puedo hacer cualquier cosa menos alcanzar algo. Entonces quiero decirles, mis hermanos, que pareciera fuera de lugar el buscar una similitud con el cristianismo primitivo y no en Cristo. ¿Por qué no decir que nos queremos parecer a Cristo? Porque parecernos a Cristo parece que es demasiado deseo. Parece que fuera demasiada visión, como que es un poquito utópico eso. Parecernos a Cristo si Él es perfecto. Entonces como que yo no me puedo visualizar desde esa manera, pensar quiero ser como Cristo. Porque hay cosas que cuando me pongo a la par de Él, yo en el espejo y Él a la par y digo, parece que me queda demasiado grande el título para pensar ser como Él. Entonces, desde esa manera de verlo, mejor pensar ser como los hermanos nuestros que ya nos antecedieron, los primeros cristianos. Porque ese es un prototipo comunitario que me puede servir un poquito más fácil. Porque para que yo sea como Cristo, para eso el Espíritu trabaja en mí. O sea que yo voy a procurar ser por lo menos como los primeros cristianos y el Espíritu Santo va a trabajar en mí para que yo sea como Cristo. Amén. Queremos decir, mis hermanos, que siendo ellos semejantes a nosotros, pues se toma ese prototipo para poder ser por lo menos un buen equipo comunitario. Tenemos que aprender de ellos. Fíjense que tenemos que decir que en repetidas ocasiones, repito esto, en repetidas ocasiones el Dios eterno llamó a su pueblo Israel a recapacitar. Diga conmigo, recapacitar. Amén. ¿Qué significa recapacitar? Y volviendo en sí. ¿Se recuerda el hijo pródigo? ¿Dónde estaba después de estar dónde? Pero dice, y volviendo en sí, dicho de otra manera, y recapacitó. Y se dio cuenta que el sitio donde estaba no era el que él merecía, y entonces dijo, me levantaré, iré a mi padre, y usted ya sabe todo. Entonces el Eterno ha llamado a su pueblo a recapacitar sobre sus obras y costumbres desviadas del propósito para aquel que el Eterno lo creó, un propósito correcto. Israel fue levantado para hacer luz a las naciones. Diga conmigo, luz a las naciones. ¿Dónde estamos nosotros? En una nación de la tierra. Estamos en nuestro país Guatemala, el país de la eterna primavera, y estamos en uno de los océanos que nos conecta con este bendito país, y como aquí han venido grandes personajes de Dios, entonces Dios ha mandado para este lugar grandes personas, por eso le llamamos la tierra de Dios. La tierra por donde Dios ha hecho grandes cosas en nuestro bendito país. Así que el pueblo de Israel era llamado para eso, para hacer luz a las naciones, pero Israel fracasó. Entonces diga conmigo, el Señor llamó a la iglesia para ese propósito, para que la iglesia sea luz a las naciones, y de hecho la iglesia está haciendo luz a las naciones, porque la iglesia está enviando gente a todo mundo, a todos lados. De hecho nosotros estamos patrocinando un proyecto que tiene que ver con las misiones. Estamos aportando para eso, porque en nuestro país bendito, la iglesia nuestra tiene la capacidad, diga conmigo capacidad, tiene la capacidad para enviar. ¿Y eso quién lo hace? El Señor, porque a ellos
como que ellos se derrumbaron y perdieron el barco, y entonces dijo Dios, mi propósito no se va a perder. Hay un pueblo que va a ser comisionado para el cumplimiento de esa misión, porque la misión se va a realizar. Ahí aparecimos nosotros, la iglesia. Sin embargo, al pueblo de Israel, a través del profeta Jeremías, el Eterno les dijo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿De acuerdo? ¿Lo puede leer conmigo el texto? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y el versículo sigue diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, mis hermanos amados, tenemos la dicha y tenemos la bendición de escuchar un mensaje que habla de restauración. Amén, restauración. Hay que recapacitar para luego arrepentirnos. La hermana decía aquí que uno de los principios doctrinales de nuestra iglesia, y el primero, es el arrepentimiento. Luego le viene la justificación, luego le viene la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación, la santidad, bautismo en agua, bautismo con el Espíritu Santo, y luego la iglesia recibe el fruto del Espíritu. Amén. Tenemos que pensar en que nosotros como creyentes tenemos que detenernos un poquito en nuestro caminar, porque si el Señor nos está metiendo a una semana de celebración, no lo está haciendo por el simple hecho de tenernos entretenidos una semana dentro del templo. Lo que está haciendo con nosotros es diciéndonos, necesito que ustedes enciendan la llama que ustedes poseen para que vuelvan a resurgir en el poder que da el Espíritu. Porque la iglesia nuestra tiene al Espíritu de Dios. Aquí lo dijeron varias veces esta vez, que la iglesia esta tiene el Espíritu de Dios. ¿Creen ustedes que aquí está el Espíritu con nosotros? Bueno, si el Espíritu está aquí, Él va a operar en nosotros el sentir y el esforzarnos para que, recapacitando, volvamos a tomar el camino. Eso es lo que el Señor nos llama, a retomar el camino. Por eso es que estábamos diciendo que nuestra iglesia de Dios nació con la visión de ser como los cristianos primitivos y tiene la misión de restaurar el cristianismo primitivo. Visión es cómo quiero llegar a ser, pero misión es todo lo que hago por lograr lo que quiero ser. Esa es la misión. Entonces necesitamos trabajar para ser como la iglesia primitiva. Y yo estoy diciendo esto y algunas veces me pregunto a mí mismo y digo, hay cosas que va a ser bastante complicado poder llegar a cumplirlas a cabalidad como la iglesia primitiva, porque ellos tenían una vida pero demasiado entregada. Puede ser que pase, sí, pero no se ha registrado un caso en la historia de la iglesia que hayan sido idénticos como la iglesia primitiva. No se ha registrado un caso. Han pasado momentos gloriosos, sí, pero no se ha registrado un caso así, que tácitamente se parezcan, no. Tienen diferencias. Sin embargo, podemos pensar en algunas cosas. Si lográramos restaurar un buen porcentaje, creo que lo podemos lograr gracias al Espíritu de Dios que está con nosotros. Así que, mis hermanos amados, Israel muchas veces ha rehusado tomar el sendero de Dios e ir por su propio camino. Israel muchas veces ha renunciado, ha rechazado el favor de Dios para con ellos. Y en la actualidad, oiga lo que le digo con mucho cuidado, en la actualidad enfrentamos el mismo problema. Porque la iglesia en el tiempo presente, gran parte de la iglesia, no toda por supuesto, pero gran parte de la iglesia se ha conformado. Y alguien en una ocasión nos dijo en la universidad, y dijo, la iglesia del presente siglo ha sido tan fuerte que ha logrado meter a Cristo en las paredes. Es la única iglesia, dijo él, la del siglo XX, que ha logrado meter a Cristo en las casas. El Cristo de la Biblia, dice él, es un Cristo de las calles, es un Cristo que anda haciendo las obras afuera, pero la iglesia presente solo tienen a Cristo cuando están encerrados.
Suena un poquito feo, porque pareciera que el Cristo de nosotros solamente está aquí dentro del templo, y una vez nos vamos del templo, no importa qué pase con nosotros. Así que, hermanos amados, enfrentamos una situación parecida y similar. Tenemos que entender entonces que Dios nos está llamando para que reconozcamos, ya que, según el texto que leía en la palabra del Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte, así lo dijo el proverbista. Esto no tiene que ver con caminos de perversidad, no tiene que ver con caminos de pecado. Cuando habla de caminos desde este contexto, tenemos que pensar, hay tantas iglesias en el mundo. Repito esto, hay tantas iglesias en el mundo que piensan que solo ellos tienen la verdad. Si usted va a otra iglesia, se atreven a decirle que usted se equivocó de camino y quieren que usted sea cristiano donde ellos están. Eso es un error. Y si nuestra iglesia piensa que la única que va a llevar gente al cielo es la nuestra, entonces estamos equivocados, porque eso no es cierto. Porque eso puede ser un camino que nos haga pensar que vamos por lo correcto, sin embargo, nos lleve al fracaso. Así que no tenemos que pensar en nuestra organización como la mejor del mundo. Tenemos que pensar en usted, yo como cristiano perteneciente al reino de Dios, quiero aprender a ser como Cristo fue. Si no lo logro como Cristo, quiero aprender a ser como los hermanos de la iglesia primitiva fueron. Amén, por lo menos como ellos. Y aquí tendremos que entender, mis hermanos, que si pensamos en que los caminos pueden llevarnos a la muerte, estaba preocupado, fíjese, porque muchas de nuestras enseñanzas nos hacen sentirnos como superiores a otros. Tanto así que algunas veces decimos somos de la iglesia de Dios del Evangelio completo. Y algunos, como nos han observado, dice, fíjense que le vamos a corregir la palabra completo y le vamos a poner una ahí en medio. Y entonces ya nos dicen completo. Y algunos nos han dicho, es que ustedes son los del completo. Lo dicen sarcásticamente, pero también lo dicen porque algunos de nosotros tenemos el problema que nos gusta el completo. Amén. De Dios no tanto, completo sí. Y tenemos ese problema, y se lo estoy diciendo con criterio como parte de una iglesia de una etapa que estamos viviendo. No estoy pensando todo en la casa mía. Estoy pensando en que las iglesias no se pueden juntar. Tantas iglesias y no se pueden juntar. Todos queremos ser los paladines del reino. Los que estamos a la cabeza queremos ser, no, hermano, por favor, no atiendan tal invitación, o hermano, no vamos a tal lado. No nos juntemos con alguien porque pensamos que nuestro reino está aquí. Y hacemos de esta casa un reinito propio. Tenemos que cuidar eso porque eso nos desvía del sendero. El llamado entonces a nosotros es que tengamos una manera de pensar y actuar diferente, porque camino aquí significa manera de pensar y actuar. Y sabe una cosa, no todos los caminos llevan a Dios. ¿Recuerdan un cantito que teníamos antes? No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. ¿Qué significa eso? No importa qué casa te congregues. Si Cristo es el Señor de aquella casa y el Cristo es el Señor de esta casa, entonces tú y yo somos hermanos. Por lo tanto, tenemos que pensar correctamente tú y yo, de casas diferentes, pero con el mismo jefe de por medio, Cristo Jesús, con el mismo líder de por medio, el Espíritu Santo, y con la misma Biblia en mano que ellos y nosotros predicamos la Biblia. Por lo tanto, tenemos que pensar que el único camino que lleva a Dios se llama Cristo Jesús. Amén. Así que el llamado es a buscar cuál sea el buen camino y luego andar por él. Es el llamado que tenemos, a ver cuál es el buen camino y andar por ese camino. No todos los caminos llevan a Dios. Ocasionalmente es bueno tomar en cuenta el siguiente pensamiento. Y quisiera que usted lo analice para decirlo. Quien no conoce su pasado no sabe de dónde viene y no tiene base para conocer
si sus acciones tienen relación con sus antepasados. Y por supuesto, tampoco sabe por dónde va. El que no conoce la historia de nosotros no sabe quién somos realmente. Y muchos de nosotros como iglesia desconocemos la historia. Y saben una cosa, algunos de los que están aquí desconocen la historia de esta casa. Y ojalá que no la conozcan. Por supuesto todas, algunas cosas sí, porque hay cosas en la historia de esta iglesia que yo no quisiera que estuvieran escritas en los libros. Y ustedes saben qué cosas digo. Pero hay cosas que se escribieron en nuestras notas que no quisiera. Yo quisiera tener poder y arrancarlo y quemarlo. Porque hay cosas que aparecen en nuestra historia que usted sabe que no nos agrada a nosotros, mucho menos a Dios. ¿Digo verdad o digo mentira? Ustedes que conocen la historia con más años que yo podemos decir, sí, es cierto, pero el que no conoce su pasado tiene por riesgo no saber dónde está, ni si se parece con los que pasaron, si es mejor o es peor que los que pasaron. Así que, hermanos amados, necesitamos ver el propósito para el cual nosotros vivimos y que se parezca con los que nos antecedieron. Para conocer el pasado habrá que acudir a conocer la historia, la cual se escribió con los hechos de nuestros antepasados. Esta iglesia debería tener los hechos del Espíritu Santo dentro de ella, pero también tiene los hechos de las personas que actuaron no con el Espíritu Santo, sino que actuaron en otro espíritu. Y por lo tanto, causa de ese comportamiento que es lejos del Espíritu, resultaron produciendo muerte, y muchos hay, dijo Pablo, que están muertos ya. Y quién sabe si se van a salvar. Entonces tendremos que entender que aunque nos duela, la historia nos dice a nosotros si vamos por el camino, si nos parecemos a los que ya se fueron o somos mejores que ellos. Yo quisiera decir, necesitamos conocer la historia. La historia de la iglesia primitiva, ¿dónde la encontramos? Vamos a ver, ¿dónde conocemos la historia de la iglesia primitiva? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que necesitamos ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y comenzar a ver qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí dice que a un hermano como que se le fue un poquito la mano, él estaba tratando de impresionar, había un acuerdo entre los hermanos de la iglesia y de repente ese hermano se pone de acuerdo con su esposa y le dice, mira mi amor, fíjate que estoy pensando que lo que estamos dando es bastante, es mucho y yo pienso que podemos sacarle raja un poquito a eso, así que ¿sabes qué? Demos un poco nada más, nadie sabe qué es lo que nosotros prometimos, así que de acuerdo mi amor, si te preguntan a ti y si me preguntan a mí decimos lo mismo, sí, de acuerdo. Y entra el hermano, el líder, no sé de qué, y entra a la casa y se le queda viendo el hermano Pedro y le dice, hermano, ¿por qué permitiste que el diablo tocara tu corazón? Y para que veas que no puedes burlar al Espíritu Santo, aquí te va. Y sabes una cosa, todavía falta. Al rato venía la esposa para adentro y sucedió la misma historia. Ustedes ya saben de quién hablo. ¿Cómo quisiera yo que eso no apareciera en la Biblia? Porque esa historia está fea. ¿De acuerdo que está fea? Está feo eso, que aparezca que dos hermanos de la iglesia murieron por mentir. Qué feo eso, no debería haber sido en la iglesia del primer siglo. Sin embargo, aprendemos un principio, no podemos engañar a Dios. ¿Alguien está todavía por aquí? No podemos engañar a Dios. Lo digo otra vez, no podemos engañar a Dios. ¿Y cómo conocemos? Leyendo la historia. ¿Qué historia? El libro de la Biblia, Hechos, ahí está. Entonces, hermanos, necesitamos conocer la historia de los que nos antecedieron. Conocer la historia nos ayudará por lo menos para ver, y quiero que tomen en cuenta esto conmigo, cómo fueron los que nos antecedieron, qué cosas hicieron bien o hicieron mal, y que no sé por qué nos la heredaron a nosotros y que vamos siguiendo al pie de la letra o vamos desviados. Qué cosas son buenas y dignas de imitar
y seguir, o qué cosas son malas y es necesario desechar. Para eso sirve la historia. Para ver qué cosas están correctas y hay que seguirlas, y a ver qué cosas están malas y hay que evitarlas. Amén. Por eso es que cuando empezamos a leer la historia, aunque hayan cosas feas ahí que no nos cuadran, entonces, bueno, vamos a ver qué principio nos enseña esto. Vamos a ver todo el contexto y nos damos cuenta que eso nos trajo un mensaje. Entonces hacer el mal trae problemas. Entonces vamos a apartarnos de ese mal que estaban haciendo en ese tiempo. Así que nos va a edificar, sí, nos va a edificar, siempre y cuando lo hagamos en la guianza del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, seguramente lo que ahora está haciendo posiblemente ya fue. Y nosotros tendremos que entender el por qué, el cómo y el para qué. Si hay cosas buenas, tenemos que entenderlas en la historia. Y si hay cosas malas, tenemos que entenderlas de todos modos para dejar de hacerlas. Así que lo bueno y lo malo sirve siempre y cuando nosotros tengamos sentido común para dejar de hacer lo que ya sabemos que da problema. Espero que estemos tratando de entender lo que quiero decir. Es aquí donde surge entonces la necesidad de conocer la historia, conocer por lo menos un poco de lo relacionado con nuestra historia. Y precisamente el por qué se nos relaciona con el movimiento pentecostal. ¿Por qué se nos llama pentecostales? ¿Por qué se nos llama pentecostales? Aquí hubieron personas hoy que sostuvieron que todavía somos pentecostales. Y me encanta oírlo, porque eso motiva, eso da fuerza como para creer. Hermanos, vamos por el camino correcto. ¿Habrá cosas que corregir? Sí, pero todavía estamos a tiempo. Si hay cositas que dejamos de hacer, bueno, tenemos que volver a retomar el camino, porque de eso se trata el pasaje. Paraos en los caminos, preguntad por el camino correcto y andad por él. De eso se trata. Si nos estábamos desviando, el Señor nos está diciendo, hey, a partir de esta semana, a partir de esta fecha, tienen que entender algunas cositas que es necesario mejorar. El Señor no nos está maltratando, nos está diciendo qué cosas hay que mejorar. Y tenemos que luchar por hacerlo. Y no crea que solamente estoy hablando para usted. También estoy hablando para el que habla. Porque el que habla está con los oídos bien abiertos, y si eso fuera poco, después se sienta a escuchar qué se dijo en el púlpito, porque hay cosas que poner en práctica. Porque Dios no está hablando solo para ustedes y a mí me está dejando por un lado. El Señor nos está hablando a todos los de la iglesia de este tiempo, en este lugar, llamándonos a retomar el camino. Amén. Diga conmigo, retomar el camino. Bueno, ¿bajo qué aspectos nace la iglesia de Dios? La iglesia de Dios data su origen desde el jueves 19 de agosto de 1886, cuando un grupo de 8 hermanos, 8 personas liderados por un hermano llamado Richard Spurling, un ministro de corriente bautista, de ahí venimos, y quiero que le ponga cuidado a esto, estando inconforme con la frialdad y mundanalidad de la iglesia, decidieron unirse para estudiar la Biblia, orar, vivir en santidad y experimentar el evangelio de poder. Vea en qué ambiente nace la iglesia de Dios. Un grupo de hermanos, porque estaban inconformes por el estado que se encontraba la iglesia, la frialdad y la mundanalidad que había atrapado la iglesia, entonces decidieron unirse para estudiar la Biblia, para orar juntos, para vivir en santidad y luego experimentar un evangelio de poder. Pregunto, ¿será buena idea lo que estaban pensando? ¿Era buena idea o no era buena idea? Usted dirá, no lo leímos. Bueno, espero que lo leamos al rato. Así que, mis hermanos, lo que se puede apreciar en nuestro recurso escrito entonces es el objetivo de los que dieron origen a nuestra iglesia. Ellos tenían plan de restaurar el cristianismo primitivo y lograr la unión de todas las iglesias de aquel entonces. Eso no fue posible. Lograr la unión no fue posible, porque habrá muchos que se resisten al cambio. Lo digo otra vez. Habrá muchos que se resisten al cambio. Qué bonito habló el pastor. Pero una vez pasan 72 horas, ya no nos acordamos de tan bonito que habló. Amén.
Por eso lo estamos grabando para que usted lo oiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que pueda recordar lo que estamos tratando de decir, porque no es un mensaje para un día ni para una semana. Es el cambio que Dios quiere para nosotros. Si analizamos el punto de partida y se toma en cuenta el análisis para tratar de establecer la base en la cual nació la iglesia, vemos que la intencionalidad era de reforma. El Señor nos está llamando esta semana a una reforma. Espero no ser yo el único que lo estoy entendiendo así. El Señor nos llama a una reforma. Necesitamos que el culto de oración sea amado por la gente. Unos pocos les gusta el culto de oración. Y gracias a Dios que se quitó el culto de doctrina, porque el culto de doctrina y el de oración eran marcados en la semana. Unos 4 llegaban al de oración y unos otros 4 al de doctrina. Ya no apareció porque ya por gusto era. Por eso quitaron el culto de oración un tiempo, porque ya no llegaba la gente. Tenemos que volver a ese tiempo en el que el altar vuelva a tener gente allí llorando. Y que el Espíritu Santo vuelva a dejarse sentir en los corazones de la gente. Y que de repente alguien de los que están en el altar comience a decir: pueblo mío, dice el Señor. ¿Recuerdan ese tiempo? ¿Cuánto hace que no escuchamos esas palabras en esta casa? No me hagan como los coyotes. ¿Cuánto hace que en esta casa no se escucha alguien que se levante en el altar sin muchos frijoles en el estómago diciendo: pueblo mío, dice el Señor, y empieza a hablar una palabra y el pueblo comienza a caer de rodillas porque escuchó al Señor hablando a través de una persona que ni leer sabe? ¿Recuerdan esos tiempos? ¿Cuánto quisieran que volviera ese tiempo? Entonces diga conmigo: tenemos que retomar el camino. Tenemos que retomar el camino, porque el Señor que ha hecho eso en el pasado lo puede hacer en el presente, porque vivo está Él y la iglesia también lo está. Entonces Él puede obrar de nuevo con nosotros. Necesitamos que haya lo mismo que hubo en aquel tiempo, una reforma. No nos vamos a separar de la iglesia, vamos a tratar de que nuestra casa, nuestra iglesia pueda gozar la presencia del Señor y que la iglesia diga: yo quisiera que los cultos no fueran solamente 3 en la semana, quisiera que fueran 14 cultos en la semana. Si se tiene 7 días nada más, ¿cómo van a ser 14? ¿Se pueden o no se pueden? Se puede, mis hermanos. Hay gente que puede hacer su culto a las 10 de la mañana para las 12. Cuantas veces se pueda en el día. Porque hay gente que tiene el espacio para poderlo hacer. Usted dirá: no todos pueden ir al culto a las 10 de la mañana. Por supuesto que no todos. Pero habrán unos cuantos que se atrevan a llegar a las 10 de la mañana a celebrar un culto al Señor. Tenemos que entender que hay necesidad de una reforma, aunque el deseo no sucedió para los hermanos de aquel entonces en el momento que ellos pensaron en la iglesia en la que estaban. Sucedió el momento de reforma y nació la iglesia de Dios. Amén, hermanos. No funcionó para el hermano Richard que la iglesia se renovara. No quisieron los hermanos. Cerraron sus cerebros. Parecían cabeza de arado. Cerrados, secos. Algunos no conocen los arados. Los arados es una pieza de madera que la cortan y le ponen una cosa en la punta y con esa mueven la tierra para sembrar. Pero algunos ya no nos cala por ningún lado y no vamos a cambiar. Amén. Pero algunos vamos a tratar de cambiar. En aquel tiempo no cambió la iglesia. Pero la iglesia nació, una iglesia pentecostal para la gloria de Dios. Pensé que se iban a alegrar más. Porque a esa iglesia pertenece usted. A esa iglesia que nació hace muchos años. Ahora pertenecemos a esa iglesia. Tómese bastante racionalidad en el espíritu que operaba en aquella gente. El grado de su perseverancia. Hermana y hermano, la iglesia nació con 8 personas, luego fueron 12. Y luego fue creciendo, pero no fue pentecostal tan pronto. Pasaron 10 años para que el Espíritu Santo comenzara a trabajar en la iglesia. Así que no nos asustemos.
¿Va a pasar un tiempecito en el que nos vamos a volver a reincorporar? Tal vez sí, pero lo vamos a lograr una vez más. Gracias a Dios por los que creen conmigo. La perseverancia de los hermanos en busca del ideal de un nuevo comienzo para la iglesia, ya que después de 10 años de estudio, lo pueden leer conmigo, 10 años de estudio de la Biblia y de predicar la vida de santidad y la experiencia de la santificación, la pequeña iglesia experimentó el primer derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí está la clave. La clave entonces está en estudiar la Biblia, está en predicar la santidad, vivir la santidad, experimentar la santificación y luego el Señor lo volverá a hacer. Aquí cada uno se tiene que evaluar. No me vayan a ver así con aflicción, no, al contrario, véanme con esperanza y digamos gracias Señor porque todavía tienes un buen plan para nosotros. Así que vamos viendo lo que pasó en la historia, de acuerdo con nuestras notas impresas en nuestras teorías o en nuestros libros. Así comenzó el gran movimiento pentecostal moderno en el año 1896. La iglesia nació en el 1886 y en el 1896, 10 años después, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y la iglesia no fue igual después de ser bautizada con el Espíritu Santo. Así que de ahí venimos nosotros los pentecostales y ahora mucha gente en todo el mundo se quieren llamar pentecostales. Siempre hay quien pague el precio. Gracias al Señor por eso. Aspectos importantes de la iglesia de Dios en cuanto a su anhelo por una espiritualidad pentecostal. De principio se mostró, quiero que lo griten conmigo por favor, inconformidad con la frialdad de la iglesia. Inconformidad con la frialdad de la iglesia. Les pregunté hace un rato, ¿cuánto tiempo hace que aquí ya no se levanta alguien desde el altar diciendo, pueblo mío, dice el Señor? Eso significa que si eso no está pasando, por alguna razón será. Nuestros programas afectan para que eso suceda. Así que si Dios nos quiere cambiar el programa, pues habrá que permitírselo. No por hacer un montón de cosas sin sentido para entretener y pasar el tiempo. No. Tiempo en la presencia del Señor y que Él comience a hacer lo que quiera hacer. Y tenemos que mostrarnos inconformes con el estado que tenemos. Quisiera preguntarles, pero háganlo con honestidad. ¿Les gusta la espiritualidad que tiene la iglesia presente? ¿Les gusta? ¿A cuánto les gusta? Piénsenlo bien. ¿A cuánto no les gusta? Unos cuantos no les gusta. Entonces, mis hermanos, a mí me gusta que todavía tenemos vida. Todavía estamos ahí en el intensivo, pero todavía estamos vivos. Amén. Pero una vez salga a los 3 días del intensivo ya se restauró. Y el Señor nos está sacando de ahí. Amén. Así que a mí no me gustan tanto los programitas que tenemos, que hay cultos que venimos, que de verdad, mis hermanos, hay cultos que hacemos que nos vamos así con un vacío en el corazón. Gracias a Dios soy solo yo que me voy algunas veces con el vacío en el corazón. Ustedes se van llenos, gloria a Dios, díganme cómo le hacen. Pero hay cultos que ni siquiera nosotros sentimos que pasó algo. Y si ese día nos visitaron unos cuantos y vinieron a un culto que parecía velación, a veces las velaciones son más alegres. Cuando el hermano Nicolás está cantando en una velación parece campaña. Amén. Ahí no hay dolor, ahí se le va la tristeza a cualquiera. Pero hay velaciones que solamente están haciendo sus cantitos meros raros. Y hay veces que los cultos los hacemos así meros apagaditos. Usted dirá, hermano, ¿está hablando en qué lugar? Porque aquí no pasa eso. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero tenemos que mostrar inconformidad con la frialdad que la iglesia presentó en aquel tiempo. Esta frialdad tenía inmersa a la iglesia en una ola de mundanalidad. Esto llevó a los primitivos cristianos a tomar la decisión ¿de qué? Protestar en busca de una reforma espiritual. Y al no lograrlo, optaron por salirse de la organización en honor a su deseo. Y luego ellos tenían la convicción de vivir conforme a la voluntad de Dios. Esas 3 cosas tenemos que mostrar nosotros ante una situación que no nos guste en la iglesia. Yo les recomiendo no salirse. Yo no me quiero salir.
Yo les recomiendo no salirse. Comencemos a decirle, Señor, aquí estamos otra vez. Y aunque sea 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vamos a lograrlo. Amén. ¿Cuántos creen que lo podemos lograr? Les comento, mis hermanos, la iglesia donde soy miembro, nos quedamos solo 8 personas. Y no hacíamos culto. Sí, con 8 personas no dan ganas de hacer culto. Después de que teníamos 150 en el templo. Y hacer culto con 8, da cosa, hermano. Pero ¿sabe qué hacíamos los 8? Nos íbamos a tirar ahí, mire, al altar. Nos quedaba muy bien el altar. Y empezamos a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Nos levantábamos de ahí para las casas. No había culto. ¿Y sabe qué sucedió? De repente el Señor comenzó a reavivar el fuego y de repente aparecimos nosotros en escena, saliendo a las misiones y aquí estamos predicando el Evangelio. Una iglesia que ha mandado a muchos a predicar el Evangelio después de que se restauró. Amén. Así que estamos en buen tiempo. Luego tomemos en cuenta, mis hermanos, y tomemos un análisis de la realidad espiritual que vivía la iglesia a la luz de las Escrituras. Ellos no se fueron nada más por lo que piensan. No, a la luz de las Escrituras, ellos tenían un deseo voluntario y urgente de un sometimiento a las disciplinas espirituales. Deseo voluntario y urgente de someterse a las disciplinas espirituales. Así, los primeros integrantes y fundadores de la iglesia de Dios sintieron la necesidad de llevar una vida apartada del pecado y experimentar el poder del Evangelio de Jesús. El estudio de la Biblia, la oración, el ayuno y la enseñanza bíblica llevaría a la iglesia a restaurar el cristianismo primitivo. Así que no vamos a ver dónde estará el plan, cuál será el sistema que va a ayudar a que la iglesia se levante. No está lejos. En la Biblia está. Eso hicieron los hermanos de la iglesia primitiva y eso hizo la iglesia en el 1886. El sistema está fácil de hacer. Es cuestión nada más de entender en dónde estamos, a dónde queremos llegar. Y si nos falta para llegar, tenemos que arrancar para seguirle dando en el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, en el principio de la iglesia, los apóstoles perseveraban unánimes en oración y ruego. Se detuvieron a analizar las Escrituras. Cuando los apóstoles les tocó defender su fe pentecostal, lo hicieron citando también lo dicho en la Escritura. O sea que lo que funciona no son sistemas de los hombres. Lo que funciona es lo que está en las Sagradas Escrituras. Por eso es que estamos llamados a escudriñar la Escritura y conocer la historia de nuestros primeros cristianos. Los fundadores de la Iglesia de Dios trataron de establecer una dinámica evangélica que les asemejara al cristianismo del primer siglo después de Cristo. ¿Qué es lo que pretendían ellos? Llevar una vida dirigida por el Espíritu Santo. Entonces diríamos, ser una iglesia con espiritualidad pentecostal no es otra cosa que llevar una vida dirigida por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dirige a la iglesia, entonces sí somos pentecostales. Repito esto, si el Espíritu Santo dirige a la iglesia, entonces sí somos pentecostales. Lo repito, si el Espíritu Santo dirige a la iglesia, entonces nosotros sí somos pentecostales. Ahí tendremos nosotros que entender qué hacer. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude para tener similitud con este cristianismo. La Iglesia de Dios en 1932 también tiene una partida importante para la fe y espiritualidad pentecostal. Su predicación del Evangelio con especial énfasis en la doctrina de la entera santificación se dedicaron a la enseñanza basada en el ejemplo cristiano bíblico. Eso hizo la iglesia otra vez. Así que la iglesia primitiva hacía la clave de orar, estudiar la palabra. La iglesia de 1886 estudiaban la palabra, analizaban, se trataban de unir para avanzar. Y la iglesia de 1932 lo hizo igual. O sea, el sistema es el mismo. Queremos que la iglesia progrese. Tenemos que partir de la historia. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron aquellos? Y lo que hicieron aquellos, si funcionó, funcionará también aquí. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Con las predicaciones, con énfasis en un cristianismo bíblico en el corazón de los hermanos, comenzó a arder el deseo de vivir el cristianismo primitivo, así como lo vivieron los apóstoles de Jesucristo en los primeros años. Así que, hermanos amados, el mero día miércoles
13 de abril de 1932, la pequeña iglesia que había estado orando y anhelando la llenura del Espíritu Santo, recibió lo que estaban esperando. Gloria a Dios por eso. ¿Está difícil el sistema para lograr la llenura del Espíritu Santo? No, está fácil. ¿Por qué no lo hemos recibido entonces? ¿Sabe por qué no lo habíamos recibido? Porque no nos lo habían dicho. Por eso lo estamos reviviendo otra vez. Por eso estamos recordando qué han hecho los hermanos que nos antecedieron, para que nosotros anhelemos una nueva ola del Espíritu. Así que, hermanos amados, fue en este ambiente que tuvo origen la Iglesia de Dios de Guatemala. Me encanta lo que estoy diciendo. La iglesia actual ha bajado guardia en relación con el distintivo pentecostal. Estamos haciendo celebraciones en honor al Espíritu Santo, pero estamos quedándonos con sed, porque no pasan cosas como quisiéramos que pasaran en esas celebraciones. No nos dan ganas de ir a esas celebraciones. ¿Por qué será que no nos dan ganas de ir? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué no nos dan ganas de ir? Es que es muy caro. No, fíjese. El lugar tampoco, fíjese. Lo que pasa es que se ha perdido la chispa que nos congrega. Y cuando nos congregamos no pasa lo que queríamos que pasara. Entonces decimos, no tengo ganas de ir. Y a uno que está al frente, en la cabeza, se siente un poquito preocupado porque la gente dice, no quiero ir. El caso es que no nos sentimos convocados libremente. Tenemos que empezar a encender la llama. Alguien me dice a mí esta semana, por alguien tiene que comenzar. Y cuánto quisiera yo que se cumpla una profecía que dieron para este lugar. Alguien dijo una profecía para esta tierra donde estoy parado. Y dijo, el avivamiento que viene para nuestro país va a comenzar por esta parte del país. Y yo quisiera que ustedes fueran los protagonistas de ese gran avivamiento. Que esta iglesia se encienda en el poder del Espíritu Santo y pueda haber un avivamiento que no tenga comparación. Eso quisiera que pasara con nosotros. Algo tendremos que hacer entonces, mis hermanos, porque la iglesia del tiempo presente ha bajado guardia. Hablamos de pentecostalismo, pero estamos un poquito lejos de vivirlo. Así que tendríamos que ver si nos aplicamos un poquitito a esto que estamos tratando de decir. ¿Qué decir acerca de los aspectos importantes que da origen a la iglesia si tratamos de hacer un cuadro comparativo entre el principio y la actualidad? El llamado teórico de nuestra iglesia se circunscribe a la declaración de visión y también de misión. Y quisiera así rapidito que hablemos, cuando hablamos de visión y misión, estamos hablando de ser lo que la iglesia debería ser, una iglesia bíblica genuinamente pentecostal. Una iglesia bíblica genuinamente pentecostal. Eso estamos anhelando. Así se lee en nuestra declaración de visión y de misión. La iglesia debería ser una iglesia fundamentada en las Escrituras. Y quiero que lo vaya leyendo conmigo, por favor. La iglesia debería ser una iglesia fundamentada en las Escrituras. ¿Qué más? Llena del Espíritu Santo, en constante crecimiento, que adora a Dios en espíritu y en verdad, que tiene una profunda pasión por los no alcanzados, un compromiso con la evangelización, el discipulado, la plantación de iglesias y la misión global, que desarrolla integralmente a sus ministros y congregaciones, que sirve a los que sufren y produce un impacto transformador en la sociedad. Eso soñamos ser, porque visión es lo que yo quisiera hacer y la iglesia debería hacer eso. Hermanos amados, asumiendo que la iglesia existe para perpetuar el evangelio completo de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, la iglesia puede ser efectiva en cumplir la misión a través de la comunión, la adoración como un estilo de vida consagrada, el testimonio cristiano, la proclamación del evangelio, la enseñanza como un discipulado mediante el ejemplo, con el respeto de los discipuladores y con el respeto de los evangelizadores.
el mejor discipulado es el que se enseña con el ejemplo. Gloria a Dios por el sistema de discipulado que tenemos. Bendigo al Señor por ese sistema de discipulado. Pero no solo se está supeditado a ese tipo de lecciones, sino a aquellos otros que nos ayudan también para vivir el evangelio de la verdad. Así que a la par de las clases que recibimos en el salón, hay gente con la que nosotros quisiéramos compararnos para vivir un estilo de vida como el que ellos viven. Ese tipo de discipulado es el que se habla aquí. La iglesia debería tener un discipulado que impacte no solamente en clase, en las cuatro paredes o en el salón de clase, sino también con que en la iglesia haya gente que nos impresione y que influencie en nuestra vida. Hermanos amados, tenemos que pensar también en el servicio cristiano. Estamos buscando y siguiendo un modelo de vida para dar vida a nuestra visión y misión. Cada quien tendrá que responder a eso. Por causa de nuestra espiritualidad pentecostal, tiene lugar nuestra visión y misión que nos dice lo que debemos ser. Y aquí quiero decirles que tenemos que tomar una decisión. Amén. Tenemos que tomar una decisión. Y yo no sé si les va a gustar esta. Seguir siendo a sabiendas lo que sabemos que somos, así más o menos como somos, aunque no fuéramos lo que queremos y debemos ser, o tratar de buscar las formas de manera intencional de ser lo que debemos y tendríamos que ser. ¿Cuántos quieren que nos apuntemos para esto? Tenemos que tomar una decisión, y esto sería tratar de buscar las formas de manera intencional el ser lo que debemos y tendríamos que ser. Yo quiero ser un cristiano que cuando oro por los enfermos todavía se sanen. Amén. Yo quiero que cuando la iglesia ore por los enfermos todavía se sanen. Que no pase como lo que acaba de suceder en este principio de año. Me llamaron a orar por una persona y corriendo fui y se murió. Pasó en Puerto Barrios. Me sentí un poco mal, porque me llevaron a orar por el enfermo y el enfermo se murió. El siguiente día me avisaron, el hermano por el cual oró lo están velando. Qué feo sentí. Usted dirá, hermano pastor, ¿y qué está hablando de usted? Por supuesto, estoy hablando de nuestra generación. Necesitamos ser una iglesia que tenga poder todavía para hacer las cosas bien. Y estoy hablando para todos nosotros. A manera de conclusión, entonces, nuestra iglesia nació con la visión de ser cristianos como los del primer siglo, con la misión de restaurar el cristianismo primitivo. Y diga conmigo, vamos a luchar por esa visión. Algunos no lo dicen, fíjense. Vamos a luchar por esa visión. Y es que algunos, como son bíblicos, dicen, es que es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Y algunos, como son bíblicos, por eso no lo dicen. Pero vamos a luchar por esa visión en el nombre de Jesús. Nosotros somos la iglesia marchante desde la década de los 90, desde los 30 hasta la fecha. ¿Han transcurrido cuántos años? 93 años, y como tal debemos evaluar la base fundamental que dio origen a nuestra organización para comprobar si no nos hemos alejado del propósito original. Si nos hubiéramos alejado del propósito original, estamos a tiempo. La idea todavía sigue siendo ser una iglesia como la del primer siglo, y también ser como surgió la Iglesia de Dios Evangelio Completo a nivel nacional e internacional. La misma idea debería ser siendo hoy. Estamos a tiempo para hacer los ajustes necesarios de comportamiento para seguir siendo una comunidad de sanación, liberación y restauración. Y a mí me encantó esta frase, la agencia de Dios para el mundo. Yo quiero que esta casa sea así, una casa de sanación, una casa de liberación, una casa de restauración, una casa que sirva como la agencia de Dios para el mundo. Así que tenemos el llamado de parte del Señor a que nos paremos en los caminos. Parémonos en los caminos y miremos y preguntémonos por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y luego andemos por él. Cabal, como esa imagen está el mundo ahora.
Si usted lo manda por ahí sin un teléfono que tiene cómo dirigirse, no sabe para dónde agarrar. Llega allí, dice usted, pero ¿para dónde es? No sé si darle recto o no sé en qué avenida me tengo que desviar o en qué calle. Y el mundo está así hoy, a puro, ¿cómo le llaman al aparatito? A puro Waze. Necesitamos en el nombre del Señor, a pura inteligencia artificial. Tenemos, hermanos, en el nombre del Señor que cambiar un poquito la rutina, porque el Señor nos llama a pararnos en el camino y ver si podemos hacer algo por nuestra restauración. Espero que hasta aquí estemos comprendiendo el llamado que el Señor nos está haciendo. Estamos en la semana de la espiritualidad pentecostal y espero que alguno de nosotros diga, eso lo vamos a poner en práctica. No por lo que diga el pastor, sino que el mismo pastor es llamado también a meterse a un ambiente en el cual la iglesia se encienda en un poder que no haya comparación en la historia. Y que podamos decir, volvió a pasar. Y que sea usted la iglesia que diga, y pasó con nosotros. Así que vamos a seguir intercediendo, vamos a seguir pidiendo, los que están en la cadena de ayuno y oración ininterrumpida, muchas gracias. Espero en Dios que podamos ver el resultado. Amén. Lo grito otra vez. Espero en Dios que podamos ver el resultado de esos momentos que usted aparta para estar en ayuno y oración. Gracias por la oración que comparte con nosotros, por la que ora por nosotros. Espero en Dios que tengamos resultado. Y que veamos la iglesia encenderse en un poder del Espíritu Santo y que nuestra casa siga siendo una casa de sanidad, una casa de liberación, una casa de restauración, una agencia de Dios para la gente necesitada que tenemos en nuestra zona. Padre, te doy gracias en este momento por esta reflexión que tenemos otra vez. Estamos hablando, Señor, de la necesidad que hizo nacer la iglesia del primer siglo. La necesidad que hizo nacer la iglesia de 1886, la necesidad que hizo nacer la iglesia de 1932 y la necesidad que tenemos hoy de que la iglesia vuelva a experimentar un mover tuyo glorioso en nuestra casa. Yo te doy gracias por todas las celebraciones que estamos haciendo en honor al Espíritu Santo. Gracias porque nos has acompañado 93 años aquí en nuestra nación. Y hemos podido ver tu mano preciosa obrando, porque no pudiera suceder lo que está pasando si tu Espíritu no estuviera con nosotros. Pero hay muchas cosas que estamos sufriendo en las que necesitamos despertar y entender que como iglesia necesitamos levantarnos para que una vez más lo vuelva a hacer en nuestra casa. Queremos ver, Señor, que tu gloria resplandezca sobre esta casa. Que así como en el aposento alto, que así como en el lugar donde se reunían los hebreos, que cuando tu presencia llenaba la casa, aún se detenían las gentes que estaban alrededor. Que podamos tener una experiencia gloriosa y que tu Espíritu Santo vuelva a visitar nuestra casa. Y que podamos ver, Señor, esa nube que se sienta sobre nuestro templo. Y que los que están aquí adentro puedan sentir que ángeles bajan y ángeles suben. Y que tu palabra vuelve a revivir y en nosotros el deseo de ser una iglesia como lo fue la iglesia del primer tiempo. Gracias por esos tiempos de la historia que se han dado, que han sido inspirados en el primer tiempo. Gracias por este tiempo que nos estás dando a nosotros en este siglo para que podamos decir, vuelve a suceder y puede volver a pasar. Todo con la ayuda tuya. Gracias por este tiempo que hemos tenido de reflexión. Gracias por esta noche. Gracias por este grupo que vino a escuchar esta palabra. Y gracias por todos los que lo van a escuchar en donde quiera que se encuentren. Todo lo declaramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.